Vamos a desarrollar el capítulo uno y para poder abordar el capítulo uno vamos a hacernos 5 preguntas. La primera va a ser ¿por qué carbono forma moléculas? La segunda, ¿qué forma tienen? Y la tercera, ¿poseen polaridad estructural? La cuarta, ¿pueden tener una estructura electrónica móvil? Y la quinta, para cerrar este capítulo, va a ser si todas estas moléculas tienen un nombre, una identidad que las diferencia. Para ello, vamos a avanzar a los objetivos. ¿Por qué? Poder atravesar el capítulo uno implica poder lograr visualizar moléculas para poder diferenciar las orgánicas de las inorgánicas. Poder formular, esto es decir, adquirir un lenguaje de comunicación en química orgánica, que sirve además para también poderle poner un nombre a las moléculas. ¿Y todo esto para qué sirve? Simplemente para poder desarrollar tu profesionalidad como biólogo, vas a poder apreciar el mundo de la biología a través de las moléculas orgánicas. Entonces, esta comprensión es fundamental. Vayamos a lo nuestro. ¿Por qué el carbono forma moléculas orgánicas? Esta es la gran pregunta. Y si quisiéramos entender por qué el carbono forma moléculas orgánicas, recordemos que el carbono es un átomo que se ubica dentro de la tabla periódica. Pero antes de irnos a la tabla periódica, fijémonos en los sistemas biológicos. Uno de los sistemas biológicos que conocemos es la membrana fosfolipídica. La famosa membrana fosfolipídica que ustedes han visto en los libros de biología tiene que ver con estas formitas, ¿no? Suelen ver bolitas y palitos. Esta imagen es simplemente para que ustedes visualicen de que la biología no se trata de bolitas y palitos, sino de moléculas. Observen en la imagen superior que esas bolitas y palitos no significan más que estructuras moleculares. Y pueden ver en la parte superior, en verde se ven dibujado las cadenitas, en naranja y en gris, en azul y violeta, está representada la cabeza como esa bolita o cabeza hidrofílica. ¿Qué podemos ver? Que esa membrana fosfolipídica está compuesta por carbono. Y miren, lo maravilloso de esto es que estamos viendo que el carbono se engancha consigo mismo y apreciando solo una de las moléculas o de las biomoléculas, ya estamos viendo o presenciando la capacidad del átomo de carbono de ensamblarse a sí mismo. Es decir, que las moléculas orgánicas parecen tener una explicación para poder justificar las formas que nosotros vemos en la biología. Si vamos a la tabla periódica, tenemos que recordar en qué grupo, en qué periodo se ubica el carbono. Y si nos fijamos, el carbono se ubica en el periodo 4, en el grupo 4, en el periodo 2. Y tiene un número identificatorio que lo ubica en esa posición, que es justamente el número atómico. El número atómico del carbono es 6, y sabemos que el número atómico significaba el número de protones. Pero debido a que el átomo de carbono es eléctricamente neutro, esto quiere decir que si tiene 6 protones, debería tener 6 electrones orbitando alrededor del núcleo para que sea eléctricamente neutro. Y es aquí donde nos vamos a detener. Lo que más nos interesa de los átomos, cuando queremos entender y estudiar las moléculas, es los electrones. Si vamos a recordar, obviamente este es un tema de química general e inorgánica, tenemos que recordar la configuración electrónica de los elementos de la tabla periódica. Particularmente la química orgánica es mucho más sencilla, porque las moléculas orgánicas no están compuestas por todos los átomos de la tabla periódica, sino particularmente por carbono, nitrógeno, oxígeno, algunos halógenos, a veces puede tener fósforo o azufre. Pero particularmente el átomo que abunda en las moléculas orgánicas es el átomo de carbono, por eso que la química orgánica se llama la química del carbono. Entonces, más que química, nos interesa mucho la electrónica. Y si vemos, el átomo de carbono, al estar ubicado en el periodo 2, significa que ocupa hasta el segundo nivel energético en la configuración electrónica. Entonces, recordemos, los niveles energéticos son el 1s, el 2s y el 2p. Y si miramos y ubicamos los electrones, estos 6 electrones, vamos a ir rellenando estos orbitales de modo tal que nos termina pasando que uno de los orbitales p queda vacío. Y si podemos ver, como vemos en la imagen, esos orbitales p, del 2p, están desapareados esos electrones. ¿Qué quiere decir? Que parece ser que el átomo de carbono está inestable porque no tiene apareados esos electrones. Y lo que se dice es que el átomo de carbono, debido a que pertenece al grupo 4, tiene una valencia de 4. Esto se puede explicar porque si el átomo intenta acomodar sus electrones, deja 4 electrones desapareados, es decir, altamente inestables. Y lo que nos está queriendo decir que estos 4 electrones están buscando complementarse para poder bajar la energía del sistema y ser estable. Mientras tanto, el átomo de carbono en un estado excitado va a ser muy reactivo para poder llegar a completar esos niveles que tiene. Entonces, acá aparece el concepto de valencia, ¿sí? Ustedes han escuchado que la valencia de los átomos coincide con el grupo, ¿verdad? Entonces, para el caso del carbono, va a tener una valencia de 4. Lo que vamos a hacer ahora es entender quién se le ocurrió decir esto y de qué nos sirve saber que el átomo de carbono tiene una valencia de 4.
Bueno, aquí les presento al señor Lewis. Lewis fue un químico que él dijo, bueno, es verdad, lo que más nos interesa de los átomos son sus electrones. Entonces hagamos una tabla que visualice los electrones que tienen de valencia. ¿Qué es un electrón de valencia en realidad? Es la capacidad de un átomo de conectarse con otros átomos. O a veces no se quiere conectar, a veces quiere ceder o a veces quiere compartir. Eso va a depender de qué. Entonces, vamos a fijarnos en esta tabla de Lewis, lo que vemos, esos puntitos rojos alrededor de diferentes átomos, es que son los electrones de valencia. Y si nos fijamos, acá está el carbono con los 4 puntitos rojos. Y si vamos avanzando en el periodo 2, nos encontramos con nitrógeno, que pasa a tener 5, el oxígeno 6, el flúor 7 y el neón 8. Es decir, que hay una tendencia hacia la derecha del octeto. Entonces, parece ser que la valencia nos está diciendo hacia dónde apunta este átomo. Es decir, que cada uno de estos átomos quiere llegar a ser inerte, quiere llegar a estar estable, y para eso necesita completar el famoso octeto. ¿Sí? Entonces Lewis es el que nos viene a representar a las piezas de los átomos de la tabla periódica como si fueran piezas de Raspi, y nos está diciendo cuánta o qué posibilidad de enganche tiene con otros átomos. Bien, entonces el concepto de octeto completo es el que nos viene a traer Lewis de la mano del concepto de valencia. Ahora bien, ¿todos los átomos de la tabla periódica quieren tener el octeto completo? En realidad todos tienden al octeto, pero no todos lo pueden alcanzar naturalmente. Si nosotros nos fijamos, en el grupo 3 tenemos al boro y al aluminio. Y para llegar a 8, justamente le faltan 5 electrones. Esos 5 electrones que le faltan no los logra alcanzar naturalmente y suele formar 3 enlaces con diferentes átomos y moléculas de 3 enlaces, como en esta vemos el tricloruro de aluminio, o el caso del boro que puede formar el trifluoruro de boro. ¿Qué vemos acá? Que en el grupo 3, estos átomos tienden a tener 6 electrones a su alrededor, pero sin embargo, los 2 electrones faltantes para llegar al octeto lo pueden llegar a alcanzar de otras maneras, es decir, a través de alguna reacción química. Bien, entonces, pero nos vamos a quedar con lo siguiente. El carbono, que tiene un enlace, que tiene una valencia de 4, quiere alcanzar el octeto y le faltan 4 electrones para el octeto. Al nitrógeno le faltarían 3, al oxígeno 2 y al flúor 1. Es decir, que cada vez que alguno de los átomos se acerca al octeto, requiere menos capacidad de compartir, ¿sí? Solo necesita cada vez menos porque se está acercando a su estabilidad. Fijémonos en lo siguiente. Lewis, de algún modo, lo que nos está diciendo es que las moléculas se enganchan. O sea, así como vemos las piezas de Rusty aquí apiladas, lo que nos está diciendo, si nos fijamos, ahora concentrémonos en el átomo de carbono, que el átomo de carbono tiene 4 electrones a su alrededor, son los electrones de valencia, y lo puede hacer de 3 maneras. O comparte 2, o comparte 1, o comparte 2, o comparte 3. Si llega a compartir un electrón, y este se une con otro átomo, forma una molécula y genera enlaces simples. Si comparte 2 electrones, como vemos acá, forma enlaces dobles, ¿sí? Y si comparte 3 electrones, forma enlaces triples, y está formando moléculas. Lewis, de una manera muy sencilla, nos está diciendo, señores, Lewis nos dice la capacidad que va a tener de formar moléculas. Es decir, que nos está diciendo que el átomo de carbono tiene 3 posibles formas de conectarse, compartiendo 1, 2 o 3 electrones. Pero siempre, en todos los casos, ya sea formando simples, dobles o triples enlaces, siempre se va a cumplir que alrededor de cada átomo, por ejemplo, de carbono, va a llegar al octeto, ¿sí? Pueden ver en la parte superior de las imágenes, que no son en líneas, de líneas de puntos, pueden ver que si cuentan alrededor del átomo de carbono, hay 8 electrones, ¿sí? Siempre va a haber 8 electrones, por lo tanto, es eléctricamente neutro. Está estabilizada esa molécula porque se ha compartido equitativamente los electrones. ¿Bien? Entonces, para Lewis, el enlace covalente es el compartimiento de 1, 2 o 3 electrones. Siempre son electrones de valencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, el problema de Lewis es que está haciéndola muy sencilla la química porque simplemente las ve como piezas de enganches, ¿sí? Fijémonos, para que un átomo de carbono se enganche con otros átomos y sea eléctricamente neutro, podría tener esta forma que la ven acá abajo, ¿sí? Y si lo hace nitrógeno, tendría una forma de 3 enlaces y un par de electrones que deja sin aparear. Y si vamos a oxígeno, formaría 2 enlaces, o sea, compartiría solo 2 electrones y dejaría 2 pares de electrones sin aparear. Y en el caso de los halógenos, como tiene 7 electrones y solo le falta 1 al octeto, suelen hacer simples enlaces y dejar 3 pares de electrones sin aparear. Este resumen, guárdenselo porque es justamente lo que es la naturaleza de la mayoría de las moléculas que van a ver. Es muy común ver a nitrógeno, oxígeno y a los halógenos rodeado de pares de electrones sin compartir. ¿Estamos? Y eso se justifica porque solo le falta menos para llegar al octeto. Por eso
es que se ven los pares de electrones desapareados. En cambio, carbono, como justo tiene 4 electrones y le falta 4 para llegar a 8, no se le ve pares de electrones desapareados.